Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia del Perú para el nivel preuniversitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. En esta sesión vamos a trabajar los últimos gobiernos del Perú y vamos a centrarnos en la década de 1980. Comenzamos con el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, este líder de Acción Popular que ya había gobernado antes del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, pero en esta ocasión regresa al poder y se queda en el cargo desde 1980 hasta 1985. En el aspecto político, continúa con las medidas antirreformistas que ya había iniciado Morales Bermúdez. Por ejemplo, una de estas acciones es la devolución de medios de comunicación. A su vez, para evitar tener problemas con el Congreso como lo que ocurrió en el primer gobierno, consigue una alianza política con el Partido Popular Cristiano, es decir, el PPC. Acá vemos en la imagen a Fernando Belaúnde al lado izquierdo y a Luis Bedoya Reyes al lado derecho, fundador histórico del PPC. Belaúnde restablece el sufragio municipal. Ahora ya no van a ser designadas las autoridades locales, sino van a ser elegidas por la población. Y en estas instancias, quien llega a la alcaldía de Lima es el representante del partido de izquierda, el partido Izquierda Unida, llamado Alfonso Barrantes, quien promueve este programa de asistencia alimentaria llamado El Vaso de Leche. En el aspecto económico, durante el gobierno de Belaúnde se estaba sobrellevando la crisis económica generada en gobiernos anteriores y las primeras reformas le dieron cierta estabilidad a nuestra economía. Lamentablemente, en el aspecto internacional se produce una gran crisis económica, lo cual repercute también en el Perú porque somos una economía abierta, una economía liberal y dependemos de los precios de los productos de otros países. A esto se suma el fenómeno El Niño del año 1983, lo cual perjudica el sector agrario enormemente, perjudica las vías de comunicación, irrumpe en la forma de vida de las personas, sobre todo en la costa norte, y el Estado tiene que hacer un desembolso económico enorme para poder sobrellevar esta situación crítica en el aspecto económico y que repercutió en el aspecto social. En el ámbito social, la población va a sentir el golpe del terrorismo, lo cual va a repercutir también en el aspecto económico y en el aspecto político. Estos grupos terroristas tienen su origen en el primer gobierno de Belaúnde, pero el Estado los considera como simples abigeos, es decir, ladrones de ganado, y no se toma ninguna medida contra estos. Es por eso que empiezan a desarrollarse poco a poco, lentamente, y a estas alturas ya son grupos guerrilleros consolidados. Estamos hablando de Sendero Luminoso, cuyo líder es Abimael Guzmán. Este grupo inicia sus acciones terroristas en la sierra, en la localidad de Chuschi, en Ayacucho, y poco a poco va ganando más adeptos, ya sea de manera pacífica, los que voluntariamente participan de este grupo, o de manera violenta, a través de los secuestros de niños para instruirlos y de mujeres para que apoyen la causa. El otro grupo terrorista importante es el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, cuyo líder es Víctor Polay Campos. Este grupo terrorista inicia sus actividades en la zona de Juanjuy, en San Martín, y como tú podrás distinguir, ambos bandos se han refugiado lejos de la zona costera para evitar la intervención de los policías y de los militares. Como no se ha hecho nada para evitar su desarrollo, ya en esta época están prácticamente consolidados. Por último, en el aspecto internacional, el Perú vive un conflicto con el vecino país de Ecuador por la zona denominada
Paquilla, que al final terminó siendo un falso Paquilla. ¿Cómo ocurrió esto? Mira, Ecuador había instaurado tropas militares en un territorio que ellos decían que era Paquilla y por lo tanto le pertenecía a Ecuador. Pero ese territorio todavía se encontraba dentro del Perú. Es por eso que el Perú envía tropas militares a enfrentar, a expulsar a estos invasores. Al final, el Perú tenía la razón. Las tropas ecuatorianas habían ingresado más de lo permitido, habían cruzado fronteras y habían hecho creer que la zona en la cual se encontraban era la localidad de Paquilla, pero no era así, era un falso Paquilla. Paquilla se encontraba más hacia adentro, más en territorio ecuatoriano, solo que estaban apoderándose de territorio peruano. En las elecciones de 1985, dos son los candidatos que tienen mayor aceptación popular. Uno de ellos es el joven político y buen orador Alan García Pérez, por el partido aprista, y el otro de ellos es Alfonso Bantes, exalcalde de Lima, representando el partido Izquierda Unida. Ambos tienen mucha aceptación. Al final, Alan García, con su lema y su frase, ¿no? Mi compromiso es con todos los peruanos, y con su buena capacidad para expresarse ante el público, logra vencer estas elecciones. Es así que comienza el primer gobierno de Alan García y el primer gobierno aprista. Víctor Raúl Haya de la Torre, candidato eterno del APRA, siempre ha postulado, pero nunca llegó a ser presidente. El máximo cargo político que ocupó Haya de la Torre fue presidente del Congreso. Pero por fin el APRA ha llegado al poder, de la mano de Alan García, presidente más joven que ha sido elegido para este cargo. Recordemos que Salaverry fue incluso más joven que Alan García, pero él no fue elegido por el pueblo, sino fue designado. Bueno, Alan García gobierna entre los años 1985 y 1990. El gobierno de Alan García va a enfrentar grandes problemas y va a tratar de solucionarlos aplicando medidas populistas. Uno de estos problemas es el terrorismo, que ya no tiene su accionar solamente en la sierra o la selva, sino que ya ha llegado a Lima, con los coches bombas, volando torres de alta tensión y generando pánico entre la ciudadanía. En el ámbito internacional, tenemos una cuantiosa deuda externa, sumado a una crisis económica, a una inflación que vive el país. El presidente decide reducir el pago de la deuda externa a solamente el 10% de nuestras exportaciones. Eso nos deja mal ante el resto del mundo, al punto de que el Fondo Monetario Internacional nos declara como país inelegible. Es decir, ningún país del mundo nos va a poder prestar dinero. Ante esta situación y la inflación que se vive de manera interna, se crea una nueva moneda, porque la que existía, el sol peruano, ya no tenía valor. La gente tenía mucho dinero, pero no podía comprar nada. Entonces, reemplazando ese sol peruano, se crean los intis. En el ámbito económico, el Estado peruano vivió una profunda crisis, debido a los excesivos gastos en los que se incurría para llevar a cabo estas medidas populistas de apoyo a la población, sumado al hecho de que ya no hay préstamos externos porque el FMI nos ha declarado un país inelegible. Acá podemos ver las portadas de algunos diarios que nos muestran cómo sube porcentualmente el precio de los productos básicos: el pan, el azúcar, el pollo, el arroz, los huevos, los fideos, la leche. Y como medida, el gobierno eleva el sueldo mínimo. Incluso dices, eleva un 70%, casi el doble. ¿Qué pasa en una economía cuando hay mucho dinero circulante, pero no hay más productos? La cantidad de productos escasea. Se está agravando la inflación. Eso también repercute, por ejemplo, en el transporte.
y se sigue emitiendo cada vez más billetes, y esto ya es una emisión inorgánica del dinero, con lo cual se va generando una hiperinflación que llega a ser al final de este gobierno de más de 2700%. Una solución que plantea Alan García es la estatización de la banca privada. Todos los bancos privados, aseguradoras privadas, iban a pasar ahora a manos del Estado, y el Estado obviamente se lo iba a pagar con bonos. ¿Esto por qué? Porque el presidente acusa a los empresarios bancarios de profundizar esta crisis, de causar la crisis, porque el dinero que ellos recaudaban no lo invertían en el país, sino que se lo llevaban a otros países. Ante esta situación, surge el movimiento político llamado Libertad, que fue creado por el escritor Mario Vargas Llosa como reacción ante estas medidas estatistas, un poco socialistas, que estaba tomando el gobierno de Alan García. Pero era una situación caótica la cual se vivía el Perú, y esto podía haber generado cierta cantidad de dinero para aliviar momentáneamente el problema, porque no es la solución. Por último, en el ámbito social, la población acá en Lima tampoco la va a pasar muy bien, porque el terrorismo va a actuar inescrupulosamente aquí en la capital, y la estrategia del Estado va a ser la misma que planteaba Fernando Belaúnde, es decir, el enfrentamiento militar directo, combatir fuego contra fuego. Los más perjudicados van a ser la población, obviamente, y para ello se va a dar cierto apoyo social que no va a ser suficiente. Ya cuando veamos el informe de la CBR, se concluye que los militares y la policía son responsables de aproximadamente el 40% de las muertes durante la violencia terrorista. Algunos acontecimientos importantes, por ejemplo, el motín que se desarrolla en los penales en Lurigancho y Santa Bárbara, y que termina pues con la muerte de muchos presos, porque la policía los enfrenta de manera directa. Para combatir el terrorismo se crea el Grupo Especial de Inteligencia, a cargo de Agustín Mantilla, y se unifica a toda la Policía Nacional en lo que antes era pues la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigación. Ahora es todo un cuerpo policial. Primera pregunta de nuestra autoevaluación nos dice: ¿qué programa social fue impulsado por el alcalde Alfonso Barrantes durante la época del gobierno de Fernando Belaúnde? Estamos hablando del vaso de leche. Recuerda que Alfonso Barrantes, representante del partido político Izquierda Unida. La pregunta número 2 nos dice: el Movimiento Libertad fue un partido político fundado en 1987 por el escritor peruano Mario Vargas Llosa, en respuesta a la severa crisis económica y al viraje estatista que había tomado el gobierno de Alan García Pérez. Para tratar de solucionar la crisis económica y acusando a estos dueños de bancos privados, empieza a estatizar estas empresas. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho, y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.